¿Qué tal, Vanga? Aquí su amigo el Salmón, nadando una vez más contra la corriente de la historia oficial, esa que nos quieren vender empaquetada y con moñito. Hoy vamos a destripar un mito, uno de esos que huelen a incienso y pólvora, lamentada guerra cristera en Cualcomán, Michoacán, allá por los turbulentos años 20 y 30 del siglo pasado. Agárrense, porque vamos a rascar donde pica. Nos han contado el cuentito, ¿verdad? Que si los cristeros de Cualcomán eran unos santos guerreros invencibles, que si fundaron una república autónoma donde el gobierno federal ni se atrevía a asomar las narices. Jean Meyer y otros románticos nos pintaron un cuadro idílico de estos rebeldes católicos, casi como una comuna teocrática en plena Sierra Madre del Sur. Qué bonito suena, pero ¿saben qué? La realidad, como siempre, es mucho más cabrona y menos fotogénica. Este ensayo de Enrique Guerra Manso nos avienta un balde de agua fría sobre esa fogata de fervor patriótico religioso. Y es que miren, los cristeros de Cualcomán, sí, eran duros de pelar, no seamos ingenuos. Le dieron sus buenos dolores de cabeza al ejército federal con una guerra de guerrillas que ya quisieran muchos manuales militares. Se convirtieron, dicen, en el principal bastión de la cristiada en Michoacán. Órale, pero de ahí a ser un ejército invencible que conquistaba plazas a diestra y siniestra y que vivía en una utopía aislada, hay un trecho más largo que la Cuaresma. La neta es que estos compas estaban más aislados que un monje de clausura y con una carencia de pertrechos que daba lástima. ¿República autónoma? Por favor. Su fuerza radicaba en la sierra. Sí, en el conocimiento del terreno, el emboscar al enemigo, pero cuando el ejército federal se atrincheraba en las cabeceras municipales, los cristeros nomás les tosían desde lejos. Tomaban plazas importantes solo cuando los federales se iban a echar un taco y las desalojaban en cuanto oían que regresaban con refuerzos. Una especie de quítate tú pa' ponerme yo versión bélica. Y luego están los líderes. Luis Navarro Origel, por ejemplo. La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Qué nombrecito, ¿eh? Lo mandó como jefe de armas. Pero la cosa no fue tan tersa. El primer intento serio de tomar Tepalcatepec, por ejemplo, fue un fracaso rotundo. Aunque los informes cristeros, claro, siempre minimizaban sus propias bajas y exageraban las del enemigo. Ah, la propaganda de guerra, tan vieja como el mear. El mismo Navarro Origel se quejaba de la falta de apoyo y de las envidias y fricciones entre los propios jefes cristeros. Hasta terminó destituido por sus propios hombres, casi lo fusilan. Así de unánime era el movimiento. Y no crean que el gobierno se quedó de brazos cruzados. Mandaron al general Juan Domínguez, un tipo experimentado en darle en la madre a los yaquis, y este empezó a quemarles el rancho, literalmente. Incendió cementeras, arrasó con trojes de maíz, frijol, todo. La cosa se puso color de hormiga. Los cristeros resistían, sí, pero el ánimo y las fuerzas iban mermando. Luego llegó Lázaro Cárdenas, primero como comandante militar y después como gobernador de Michoacán. Este sí que sabía jugar sus cartas. Entendió que la pacificación no iba a llegar a punta de bayoneta nada más. Después de los famosos arreglos entre la Iglesia y el Estado en 1929, que por cierto dejaron a muchos cristeros con un palmo de narices, sintiéndose traicionados, Cárdenas tuvo que ser pragmático. En Cualcomán, una zona profundamente católica y belicosa, apoyar a la facción agrarista para controlar el orden público resultó ser un fiasco. ¿Y qué hizo el Tata Lázaro? Pues lo que hacen los políticos astutos: pactar con el diablo si es necesario. Terminó apoyándose en un excoronel cristero, Ezequiel Mendoza Barragán, para garantizar la paz. Imagínense la escena: el antiguo defensor de Cristo Rey, ahora como el hombre fuerte del Estado en la región, supervisando desde la construcción de carreteras hasta las escuelas rurales. Y vaya que la supervisaba. Mendoza Barragán se encargó de que los maestros no anduvieran con malas enseñanzas socialistas o ateas. Si algún profesor se pasaba de la raya, bueno, digamos que podía terminar mal, como alguno que mataron por ahí. La voluntad de los padres de familia,
profundamente católicos era la que reinaba, y si no, plomo. El caso del cura Epifanio Madrigal es otro ejemplo de lo turbio que estaba el panorama. Este padrecito no estuvo de acuerdo con los arreglos. Se declaró en rebeldía contra los obispos y hasta contra el Papa. Andaba recorriendo rancherías, armando sus propias hermandades. El presidente municipal agrarista de Cualcomán le advirtió que le bajara de huevos, pero Madrigal ni lo peló. Total que un buen día el presidente municipal, con la policía y unos soldados, fue a prenderlo al rancho Las Tabernas. El resultado, un tiroteo y el cura Madrigal tieso en el suelo, junto con otro cristiano. Los católicos locales, obviamente, pegaron el grito en el cielo, se quejaron hasta con el Vaticano, y la facción agrarista perdió el poco poder que tenía. Así que, como ven, la historia de los cristeros en Cualcomán está lejos de ser una epopeya de héroes inmaculados. Fue una guerra de guerrillas, sí, sostenida por un catolicismo arraigado y una población aislada y acostumbrada a resolver las cosas a su manera. Pero también hubo divisiones internas, carencias, pragmatismo político brutal por parte del Estado y una violencia que salpicó a todos. El orden público se reconstruyó no sobre ideales puros, sino sobre pactos incómodos y la fuerza de líderes regionales que sabían moverse en aguas pantanosas. Así que la próxima vez que les quieran vender una historia de buenos contra malos, de santos contra demonios, duden, rasquen un poquito. La verdad casi siempre está en los matices, en las contradicciones, en esa zona gris donde la historia se escribe con sangre, sudor y, por qué no decirlo, con una buena dosis de mala leche. Esto fue Soy Salmón, y recuerden, cuestionar es el primer paso para entender. Hasta la próxima.